Proverbios 26. Aquí está. Entonces el título del servicio de hoy o del mensaje de hoy es aplicar la sabiduría. Entonces, como leemos la escritura, vamos a ver los versos y empezando de los versos 13 del capítulo 26 y está empezando a aplicar lo que es la sabiduría como está dirigiéndose a su hijo. Entonces, como va a empezar a decir, y dice, el perezoso, el león, dice, está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. En el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, como escoria de plata echada sobre el tiesto. Son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él lo volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces, Señor, ahora venimos ante ti, te damos las gracias por permitirnos estar aquí para volver a tu palabra. Qué maravillosa semana hemos tenido reflexionando lo que es lo grande, lo que es el amor que tú desplegaste en ese lugar, en el Calvario. Pero ahora continuamos a preguntar de que te lleves ese coronavirus para volver otra vez a nuestra casa y tener el compañerismo y para estar seguros de que otra vez podemos alentarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros y para estar juntos en tu palabra. Cómo lo extraño eso, Señor, pero estéte con nosotros, háblanos, Señor, bendice lo que son los diezmos y también las ofrendas y para que tu gente también que todavía está queriendo tener alabarte en lo que es la ofrenda y en el diezmo, Señor, ayúdanos también para manejar esto, para usar esto también sabio. Y te amamos y te bendecimos y todos los amantes del Señor dicen amén. Pueden sentarse para todos aquellos que estaban leyendo parados como lo hacemos normalmente. Como le he mencionado, también manténganse orando también y vamos a estar también para el día que nos reunamos y que el Señor nos dé visión y nos dé dirección también y que de alguna manera también podamos tener algún tipo de compañerismo, pero por favor también reúnanse aquí con nosotros. En el domingo vamos a otra vez a volver a las horas normales, que son a las 9 y a las 11. Entonces, para que vamos a ir al libro de Hechos. Entonces, para todos aquellos que consideran esta como su casa, entonces para que también sean edificados en las cosas de Dios y para que también visiten nuestro sitio en línea del internet. Hay muchas opciones también para que ustedes también ahí puedan dar. Entonces vamos a ir a meternos en la palabra y vamos a mirar lo que es la sabiduría. Y eso es lo que quiero que ustedes sepan, que cuando empezamos el libro de Proverbios vemos y tenemos esos dichos de que tenemos para que entren en nuestro cerebro y si bendices, si aplicas vas a ser bendecido, pero si no, entonces va a ser un relajo. Entonces lo que quiero decirte es ahora que no es solamente saber, pero lo bueno viene cuando aplicamos lo que sabemos. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin aplicación es algo necio o es tonto. Entonces, aplicar es lo mejor. Entonces, un señor llamado C.H. Spurgeon, que es un predicador también, y escuchen esto, que la sabiduría es lo más correcto
y no solamente saberlo. Muchos sabrán lo que es una gran oferta, pero hay unos no, que son más grandes, más tontos, lo que son, que necios y que lo saben. El tener el conocimiento es tener lo que es sabiduría, o el saber cómo usar el conocimiento es tener lo que es juicio o sabiduría. Entonces, aplicar el conocimiento no solamente es ser sabio solamente porque sabes. Muchos hombres saben lo que es una gran oferta, pero no hay uno más tonto como aquel necio que sabe que es un tonto. Pero saber cómo usar el conocimiento es tener juicio o sabiduría. Entonces, otra vez, pueden venir ustedes aquí a la iglesia a escuchar a los estudios de Biblia y incrementar en su conocimiento del Señor, incrementar en lo que son las verdades del Señor, pero si ustedes no lo están aplicando, entonces son unos necios, porque la realidad es de que el Señor nos va a tener lo que somos culpables y en lo que sabemos. Entonces, lo más que recibimos, lo más es lo que el Señor nos pide. Entonces, es muy tonto el saber de que la palabra del Señor trae bendiciones e ignorarla o no aplicarla. Entonces, no seamos necios. Tenemos que ser sabios y tomar lo que el Señor nos está dando y aplicarlo. Entonces veremos cómo el Señor los bendice tremendamente, porque esas son sus intenciones de bendecirnos en del camino, en el hecho de que nos va a llevar a algo espontáneo de nuestro corazón. Entonces, yendo otra vez de lo que son de los versos 13 al 16, Salomón nos está diciendo cómo lidiar con una persona que es un poco como floja y que quiere también poner excusas en lo que es en su estatus. Entonces dice aquí que como el perezoso afirma, hay un león en el camino, sí estoy seguro de que allí afuera hay un león. Y también así como la puerta gira sobre sus visos, el perezoso da vueltas en la cama. Entonces vamos a ver el primero, el que es el número 13, y otra traducción dice así, el verso 13, el perezoso afirma, hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. Y es lo que dice. Entonces Salomón nos está dando a notar como Salomón, que para notar como lo que una persona perezoso va a poner cualquier tipo de excusas para no trabajar o que va a estar lloviendo y ni siquiera está lloviendo, solamente está chispiteando. Entonces dice, que mi carro se descompuso, no trabaja. Y lo que pasa es que no tiene gasolina y no queremos parar ir a la gasolina. Entonces va a tratar de hacer cualquier excusa y para mentir, para mantenerse en esa persona perezosa. Entonces otra vez Salomón está lidiando con ese tipo de personas perezosas que quiere hacer cualquier tipo de excusas para evitar trabajar. La persona perezosa siempre va a encontrar una razón o va a decir cualquier cosa para no trabajar, o si están trabajando, para salirse del trabajo. Y esto es algo muy malo cuando somos así. Entonces Salomón nos está hablando y diciéndonos cómo son creativos hasta para mentir. Entonces cuando yo estaba pequeño, yo no quería hacer mi tarea. Entonces yo quería ir a la escuela y yo no sé por qué, pero de alguna razón yo quería decirle al maestro que el perro se había comido mi tarea. Entonces miro ahora cómo es tan tonto que haber dicho eso. Entonces vas a venir con algo como eso, que hay un león en la calle, entonces no quiero ir a trabajar, de verdad. Y esto es loco porque eso es creativo, pero dándote cuenta de que ellos se creen sus propias mentiras. Entonces aquí está hablando cómo es la naturaleza de una persona perezosa o cómo quieren hacer cualquier tipo de excusas para que se quieran quedar así como perezosos. Y en el verso 14 otra traducción dice así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Entonces noten cómo se queda aquí en su cama y está dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no se va a parar de la cama. Entonces aquí está denotando como una persona, lo que es la persona perezosa, o como una puerta que solamente está en sus bisagras. Así es una persona que es perezosa, que solamente quiere darse vueltas en su cama. Entonces solamente está moviendo, pero de verdad no va a ningún lado. La persona perezosa solamente se está moviendo, pero verdaderamente no va a ningún lado. Y es así como una persona que solamente camina
en una poltrona y que solamente está yendo para atrás y para adelante, pero verdaderamente no está yendo a ningún lado, solamente lo está haciendo para relajarse. Entonces está caracterizando esos individuos que son tan perezosos, y aquí estamos viendo cómo Salomón estaba lidiando con eso en el pasado, cuando todas las personas esas perezosas no querían comer y al último pues iban a morir, que no quieren poner nada de esfuerzo o trabajo en sí mismo y el hacerlo, entonces están perdiendo eso de alimentarse a sí mismo. Entonces está lidiando como una persona que es perezosa. Y en el verso 15 está diciendo en otra traducción que la persona perezosa ponen la comida en su mano, pero ni siquiera se la llevan a su boca. Así más, ¿qué más perezoso puedes ponerte? Y no solamente que solamente se están moviendo en la cama, sino que ese es el movimiento de que no vas a salirte. Pero no solamente eso, de que quieren hacer mentiras o excusas para que no tener que ir a trabajar, pero son tan perezosos que ni siquiera quieren comer. ¿No has conocido ese tipo de personas? De que cuando solamente quieren no, pararse a preparar su comida, que son dependientes de otras personas, de que van a preferir no comer y de que tenerse que parar y hacer algo. Y yo y Sonia teníamos a un muchacho, le abrimos las puertas en nuestra casa y les digo eso, que cuando vienen para empezando a la casa, tenemos unas personas que son simple y sencillamente flojas. Si no hay comida en la estufa, entonces ni siquiera van a comer. Y estamos hablando sobre este tipo de personas. Estoy hablando de una persona que estaba yo ayudando y que cuando llegaba a la casa, oh, podemos ir a comer a algún lado. Oye, pero ¿qué no comiste? Pero no, no comí. Oh, es que no había comida. Oh, ¿cómo que no? Hay muchas cosas en el refrigerador. Solamente puedes romper unos huevos y hacer algo y hacer un sándwich de huevo. Pero, eso es lo que él estaba diciendo, que solamente poniendo excusas porque él, y no digas que no hay comida, pero hay personas así que solamente son tan perezosos que ni siquiera quieren pararse a comer. Y cuando están en esa condición, eso está muy mal. Y eso te va a liderar arrepentimiento antes de que eso llegue a tus ojos. Y entonces estás diciendo que ese tipo de personas perezosas que aún el comer es algo difícil para ellos. Entonces eso nos está poniendo lo que es una pintura de lo que es un hombre perezoso, que no ni siquiera le importa lo que son sus propias necesidades. Y un comentarista que el nombre de que una persona perezosa iba a rechazar o a no querer cualquier tipo de trabajo porque solamente el querer que ejercitarse a sí mismo, entonces eso lo iba a cansar. Entonces no sean como ese tipo de personas. Entonces en el verso 16, leyéndolo en lo que es en la Nueva Traducción Viviente, entonces dice que los perezosos se creen más listos que 7 consejeros sabios. Y esto es tan verdadero que las personas perezosas vienen con tantas excusas que empiecen a creerse sus propias mentiras. Entonces están permitiendo que esas mentiras se empiecen a formar. Entonces aun cuando lo que es un consejo bueno, que tienes que comer, no, está bien, ya tengo esto. Entonces van a rechazar lo que es un consejo o un sabio consejo, no dándose cuenta de que se están moviendo a su propia destrucción, están llenos de orgullo y que están satisfaciendo sus propias formas y están pensando que lo que más sabio, que son más sabios que esas personas, 7 sabios. Si quieren que todo ya lo tienen hecho, lo que es en su vida, pero simple y sencillamente son personas perezosas y creen que todo lo tienen ya solucionado, que solamente quieren estar ahí en su vida y que quieren estar de fiesta y solamente quieren estar en lo que es como cruzando en su vida. Pero cuando un consejo sabio vienen a tratar de dárselo, entonces ellos lo rechazan o lo ponen a un lado y no lo quieren escuchar. Y muchos de ellos son porque simple y sencillamente están diciendo, ya sé de qué estás hablando, como sea. Pero empiezan a arrollar hasta sus ojos y eso es algo muy de necios, muy tonto. Entonces esto nos está llevando a este libro particularmente, que hay consecuencias de rechazar lo que es la sabiduría. Yo empecé este mensaje, empezar diciendo que si aplicamos la sabiduría, entonces vamos a ser
bendecidos, pero si lo rechazamos, entonces vamos a hacer un relajo. Cuando tú no estás tomando un consejo de esas personas que son sabios, y eso es lo más sabio que tomamos, o los consejos, esos sabios, y es lo más tonto que los rechacemos y que nos vamos a encontrar al último creyendo de que lo tenemos todo ya resuelto, pero la Biblia nos va a decir que todos aquellos que van a caer. Entonces es importante que tomemos clave de que lo que es la flojera es algo tan peligroso como un león, porque la realidad es esta. Si ponemos atención de que lo menos que hacemos, lo menos que queremos hacer, y es lo más inútil que nos volvemos. ¿Me escucharon? Lo menos que hacemos, lo menos que queremos hacer, y es lo más inútil que nos vamos a volver. Entonces, si eres honesto y sabes de que eres una persona perezosa y quieres empezar a hacer cambios, te puedo alentar para que empieces el día de hoy. Pero aquí hay una cosa, que tenemos que ser verdaderamente honestos con nosotros mismos. Hay tiempos en los que cuando tengo que ser honesto conmigo mismo, y solamente estoy sentado, estoy relajándome y veo a mi esposa que está limpiando toda la casa y me estoy enojando porque ella está limpiando, porque veo en la convicción y solamente estoy siendo perezoso en ese momento. Mírala, solamente está limpiando, ¿por qué no se sienta? Pero entonces, y al sentarse, Sonia solamente me ignora y empiezo a decir como, tengo que pararme. Tengo que parar de ser perezoso, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y tengo que pasar todo lo que es mi propio y empezar a sí mismo. Y estoy empezando a darme cuenta de que estoy siendo un poco perezoso. Entonces estoy diciendo qué tipo de hombre soy y empiezo a hablarme a mí mismo y empiezo porque el Espíritu Santo me está poniendo en mi propia consejo, en mi propia conciencia. Y que no solamente lo que trabajar, entonces está llevándome a tener que hacer algo. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si eres una persona perezosa, pidámosle al Señor y decirle, Señor, soy un perezoso, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Pero aquí está la cosa, nos tiene que tomar unos pasos para empezar a hacer cambios y ser una persona floja, entonces ser una persona productiva. Pero empieza por tener que hacer algo nosotros, que tenemos que hacer algo. Y no solamente que vamos a pararnos y de pronto, ya no somos perezosos. No, entonces tenemos que pararnos y empezar a hacer cosas, empezar a hacer algo. Y solamente al hacerlo, entonces empezar a orar. Y mientras estamos orando y estamos tomando esos tiempos para cambiar, eventualmente vamos a cambiar. Entonces, si somos ese tipo de personas perezosas que están en la cama y solamente se están moviendo alrededor, es tiempo para nosotros de empezar a hacer algo y pararnos y poner nuestros pies en el piso y empezar a pararnos y empezar a hacer algo. Entonces, y eventualmente nos vamos a volver a unas personas más productivas y dejar de ser unas personas perezosas. Entonces, quiero que ustedes sepan también de que solamente te vuelves una persona inútil, que también te van a empezar a usar unas excusas de que vamos para hacer como unas personas perezosas. Entonces esas excusas nos van a volver unas personas inútiles. Entonces tenemos que dejar de hacer esas excusas. Entonces tenemos que parar de hacer ese tipo de excusas que son inútiles. Y tenemos que empezar a hacer algo. Entonces el Señor empezó a hacerme convicto de esta forma. Entonces empezó a hacerme convicto, porque hay tiempos que ni siquiera quería yo abrir la Biblia y empezar a hacer el estudio porque era una persona perezosa. Y todos estamos a veces en contra de eso. Cuando empieza a hacer lo que es leer la palabra, a veces nos volvemos esas personas perezosas porque no queremos ni siquiera abrir la Biblia y leerla. Hemos olvidado qué importante es eso en nuestras vidas, el leer cada día. En el libro de Salmos, Joshua nos va a ayudar a meditar en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios entiende la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque el enemigo también sabe que si nos puede mantener fuera de lo que es la palabra de Dios, nos va a volver más vulnerables para sus ataques. Entonces tenemos que parar de ser flojos en lo que es en la palabra de Dios y empezar a leer la palabra de Dios.
empezar a dejar de hacer excusas, oh, que estoy cansado, oh, que tengo que ir a trabajar mañana, entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer después de que termine este programa. Solamente tengo que parar y leer la Biblia después de este juego, y después del juego, entonces tengo que leer también la Biblia. Pero digo, oh, voy a leer cuando llegue al cuarto. Entonces vas a empezar, pero dice Sonia, ah, sí, de verdad. O voy a leer después de que ya me come esta manzana y después de que ya de pronto me doy cuenta ya que estoy bien dormido. Entonces empecé a perderlo porque estaba postergando eso, el leer la palabra. Algunos somos tan perezosos en lo que es en la palabra de Dios que solamente no estamos leyendo. Esto se está empezando a lastimar nuestra vida espiritual cuando la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces, ¿cuántas excusas estamos haciendo por ser perezosos y nos está manteniendo de abrir nuestras Biblias espiritualmente? Estamos en peligro porque lo he mencionado, y la razón de que es peligroso es porque ese león que anda rondando nada más está buscando para devorarnos. Si tenemos nuestras Biblias, vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8, dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Piensen en eso. Les dije, ¿qué es lo que está diciendo? De que el diablo solamente está ahí esperando y anda rondando y rugiendo, como quien dice, buscando a una presa, buscando a quien comerse. Entonces noto que el enemigo, a cómo está conduciéndose a sí mismo como un león rugiente, entonces está mirando por la persona para devorarlo. La persona que es débil, al que está dolido, al que está como teniendo problemas, al cual está fuera de lo que es los caminos, entonces va a ir en contra de esas personas. Entonces tenemos a este como, como una como un lince que quiere devorarse, así igual de lo mismo, porque está parado de lo que es de los sentimientos, de lo que es entonces de pronto ya cae a su muerte. Entonces nos volvemos una presa del enemigo y toma a ese como lince y se lo devora pieza por pieza. Y esta es una foto de lo que es más o menos lo que es el enemigo. Si no estás caminando en lo que es en el compañerismo, cuando estás pensando que estoy bien y que yo tengo todo bajo control, y no te has dado cuenta que como la persona esa perezosa que ya hemos mencionado, entonces nos vamos a volver esa persona o esa presa fácil, y que nos va a meter ese león los dientes y nos va a empezar a comer poco a poco. Y cuando nos demos cuenta ya estamos perdidos. Entonces lo que es esa pereza y es algo tan peligroso, especialmente cuando empieza a vernos en lo que es en lo espiritual. Entonces quiero alentarlos a que lean su palabra y que se fortalezcan, que se paren, que lean, que lo estudien, que la sepan, y que a través de la palabra de Dios es cuando nos volvemos más fuertes. Y es como una espada, y es la mejor arma que podemos usar en contra del enemigo, lo que es la palabra de Dios. Entonces hemos leído como en Mateos 4 también, que es lo que dice, está escrito, oh, cuánto necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Se paren ya de estar flojos. Dijo la palabra huevón, pero yo no la quería decir, pero bueno. Es lo mismo también, es lo que está hablando él. Entonces, del verso 15 al 16, entonces está hablando de los perezosos y sus características. Y en el verso 17 dice entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Y simple y sencillamente está diciendo que no nos metamos en una pelea, porque entonces nos vamos a meter nosotros también en problema. Entonces dice, también repitiendo otra vez lo mismo, entremeterse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Entonces tomar al perro de las orejas, entonces estamos seguros que nos va a morder. Entonces yo tiempo atrás, yo le di a mi padre como un perro, un Rottweiler,
y que vino como de ese lugar, es como donde los adoptas. Y todos ahí cuando vemos un perro a veces, oh, es un perro joven. Y sabes cómo los Rottweilers son como unos perros grandes. Entonces cuando iba a ir así como tenía la tendencia de agarrar sus orejas y siempre iba a volver y tratar de morderme a esa persona con la que estaba jugando con sus orejas. Entonces dices tú como, uy, tú sabes de lo que estoy hablando, que eventualmente te va a morder. Yo me acuerdo cuando mi hermana estaban teniendo una fiesta y empezó a hacer lo mismo con el perro y trató de hacer lo mismo y también morderla. Y está recordando también como también a Sandra, creo que también le dice que está diciendo que también le pasó lo mismo a su hermana Sandra. Entonces, como le mordió en su mano. Entonces empezó a caminar y decir, ese perro estúpido me mordió. Entonces lo primero que le decimos, ¿trataste de tocarle sus orejas? Oh, entonces no toques al perro ese de las orejas porque por esa razón. Entonces esto está hablando de que es algo tonto el estar haciendo ese tipo de cosas porque si le jalas las orejas eventualmente te va a morder. Entonces lo está comparando con agarrar a alguien, meternos en un negocio de alguien de que no nos corresponde. Entonces está diciendo que no trate de parar una pelea, pero eso es algo diferente. Si puedes agarrar a alguien y jalarlo y a lo mejor pararlo, está hablando sobre algo así más o menos. Si tratamos de brincar y tratar de también de meternos en lo mismo y tratar de ayudarle y para tratar de reparar cosas, entonces va a ser algo como que no es de lo más sabio. Entonces se está refiriendo también de lo que es aquí como refiriéndose a lo que es jalarle las orejas al perro también. Entonces es lo mismo de que es algo peligroso de que hacemos. Entonces si el perro si no ha sido domesticado en lo que es en Palestina era algo como salvaje, como chacales y nos está advirtiendo de que no nos metamos en una pelea también y si lo hacemos es más probable que nos va a lastimar, es algo más probable. Entonces tenemos que evitar eso cuando tratan de interferir. Entonces lo mejor que es no meternos en esos problemas. Entonces meternos cuando ya la pelea ya a lo mejor se haya calmado, tal vez. Pero en orden para notar lo que son las diferencias. Pero cuando está algo medio caliente, entonces mejor no nos metemos. Tenemos que usar sabiduría. Entonces de los versos 17 y 18, entrometerse en los pleitos ajenos está en eso como, perdón, tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo. Y luego dice, solo estaba bromeando. O personas que están tratando de mentir y después de engañarte, entonces tú los caches y tratas de como de, solamente estaba mintiendo, solamente estaba bromeando, no, está todo bien. Entonces nos está diciendo que tenemos que tener cuidado porque nos va a lastimar. Perdón, ese fue más o menos el verso 18 y en lo que estaba hablando. Y nos dice cómo nos va a causar un daño o algo como un dolor en algo que estamos como bromeando. Entonces, como le estaba diciendo, que es como tanto daño a un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un enemigo y luego dice solo estaba bromeando. Estamos repitiendo lo que es el verso 18 y 19. Entonces es algo como que está diciendo una vida engañosa y que está comparando solamente con la persona que están jugando con fuego y ese tipo de individuo es responsable de ese peligro porque puede dañar a alguna persona. Entonces este tipo de persona es inmadura, está hablando personas que les gusta andar bromeando y solamente cuando menos se dan cuenta ya están en lo que es en algo como más doloroso. Posiblemente estamos jugando con una persona que no es la correcta. Entonces, si eres un cristiano, entonces no seas ese tipo de persona que está lastimando a otros, aun cuando supuestamente estás engañando. Y entonces nos está instruyendo la Biblia de cómo tenemos que meternos en lo que es en la persecución o cómo lidiar con lo que es con las personas que están incorrectos. Recuerdan en Pablo cuando estaba diciendo que no regresemos lo que es mal por mal. Entonces Jesús nos está diciendo que tenemos que orar por ellos. Jesús nos está diciendo de que tenemos que servirlos. Entonces nuestra esperanza es que nos los ganemos cuando el Señor usa nuestras bondades y agarra lo que es en esa condición de la vida.
o tratar de solamente de unirse y volverse a uno amigo de ellos. Entonces está hablando sobre el peligro de engañar a alguien o estar jugando o bromeando. Entonces en el verso 20 dice, el fuego se apaga cuando falta madera. Es verdad, y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Entonces Salomón aquí nos está dando a notar como está, en otra traducción dice, el fuego se apaga cuando la falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Estamos leyendo más o menos dos tipos de los dos libros, el King James, y estamos leyendo lo que es el Reina Valera y el Nueva Traducción Viviente, para que más o menos se entiendan. Nomás que ahorita leí dos veces en el mismo, entonces nos está enseñando lo que es el carácter más o menos el pastor en este momento, como de que es en La Bella y la Bestia. Entonces es como un perrito que está ahí con el fuego y que, oh, ¿quieres venir y sentarte aquí en el fuego? Oh, no, yo estoy bien. Y yo voy a ahí estar con ella en un momento. Pero si estás ahí, entonces tenemos esos fuegos que empiezan como ese tipo de leña que podemos comprar en las tiendas y meterle al fuego, pero eventualmente ese fuego entonces va para arriba. Eventualmente ese fuego entonces se va quemando. Entonces Sonia me va a volver y me va a decir, oh, ponle otro pedazo de leña. Y dice, no, oh, ¿estás segura? Ok, bueno. Entonces le pones otro pedazo de leña y entonces el fuego, pum, se pone bien fuerte. Entonces es lo que nos está advirtiendo lo que es cuando es el chisme. Cuando el chisme viene a nosotros, entonces no le adhiramos o no le metamos más leña al fuego. Entonces dejemos que se apague por no meter o permitir que ese chisme entonces se meta, por corregir a la persona y decirle, hey, ¿sabes qué? Para de estar hablando a esa persona. Y la Biblia nos habla de eso, de que cuando el chisme nos está engañando y lo estamos permitir que aterrice en nuestras vidas, entonces solamente lo único que hace es que le va a meter más combustible y la persona a lo mejor se va a enojar más. Entonces eventualmente cuando la persona lo que hace es que se va a volver ante ellos, o vamos a tratar de tomar a tratar de tomar lo que es la ventaja, o vamos a, a tratar de volver a eso, a lo mismo, lo que es. Entonces va a haber consecuencias y es como un pecado también. Entonces no debemos de permitir o meterle más leña al fuego, porque eventualmente ese fuego va a ser más grande. Pero si paramos el chisme, entonces es como va a empezar a bajar lo que es este fuego. Y alguien dijo de que hablar acerca de algo o un pedazo de chisme, entonces va a mantener lo que es la llama de fuego. Entonces cortemos lo que es ese fuego, o lo que es, para que no meterle tanto combustible para que empiece a bajar. Entonces si podemos hacer eso, y al hacerlo, entonces vamos a agradarle. Entonces no permitamos que el chisme entre en nuestros oídos, porque va a regresar y a lo mejor va a ser más doloroso. Entonces dejemos que eso desaparezca en nuestras vidas. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Entonces el verso 21 dice que el buscaplay, perdón, el 21 dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Entonces está lidiando lo que es con las personas chismosas, o está hablando cuando las personas buscan pleitos, que les gusta buscar ah, también pleitos. Y en el verso 21, otra traducción, nueva traducción viviente, dice, el buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Entonces otra vez nos está diciendo de lo que es la naturaleza para todos aquellos que les gusta empezar pleitos. Entonces los está comparando más o menos con lo que es el fuego, o como lo que es esa leña. Entonces lo más sabio es que podemos hacer es que nos alejemos de ese tipo de personas, porque son como unas personas que son como una chispa que de pronto solamente brincan y empiezan bien en lo que es en el camino, entonces solamente brincan. Entonces tenemos que dejarnos o alejarnos de ese tipo de personas, porque siempre están buscando. Déjenme pensar en alguien, de que siempre había alguien, una persona así, algo negativo.
Y yo siempre quería solamente pelear. Entonces por eso ya no me permitía no juntarme con alguien, con nadie. ¿Por qué? Porque eran como algunas personas como esas chispas que solamente... Entonces cuando está hablando sobre ese tipo de personas que son como también como el campeón, entonces la palabra contencioso es solamente esas personas que les gusta causar argumentos o alegatas o controversias. Entonces tenemos que alejarnos de ellos. Y los encontramos muchos a esos en las redes sociales. No importa lo que digas o a veces como lo digas, siempre tienen que brincar o siempre quieren ponerte o alegar contigo en las redes sociales. Entonces lo que hago, yo solamente voy a una escritura y les digo, y les dice, como diciéndole, agárralo, Señor. Muchos pierden hasta el respeto por las personas que son ministros, llenos de orgullo, llenos de sí mismo, ya, llenos de sí mismo, para ser honesto con ustedes, y solamente les gusta pelear. Entonces van a tomar cualquier tipo de, de, de motivo para volver a eso. Entonces cualquier cosa lo hacen una legata. Y todos en las social media se han vuelto hasta políticos, en las redes sociales se han vuelto ya que pueden opinar en cualquier cosa. Y yo sé muchas personas y recuerdo de que nunca, antes no hablaban de política, pero ahora hasta se han vuelto unos expertos en política y cuando de pronto van y están ahí hablando sobre alguna de las cosas y tú te quedas así como diciendo, ¿y qué? Esta persona... Y te das cuenta de que ni siquiera son las mismas palabras lo que hacen, lo que es que a veces que ni siquiera son sus propias palabras, a veces nomás agarran lo que es un pedacito de alguna conversación y de pronto lo ponen ahí y de pronto resulta que lo agarraron de alguien más y a veces yo a veces veo los pedazos y lo hago Google y sale hasta la persona que lo había puesto normalmente, verdaderamente. Entonces aún no quieren tomar en cuenta ni si hasta a veces hasta la palabra de Dios están alegando sobre la palabra de Dios. Siempre quieren empezar lo que es una pelea. O, o podemos nosotros, o quieren terminar ellos hasta al tener la última palabra cuando están alegando. Entonces yo me quedo ahí como diciendo, ya como que los agarré. Pero entonces empiezan a perder hasta el respeto de las personas. Entonces dejemos de ser ese tipo de personas. Entonces tenemos que mantener nuestro testimonio también. Entonces las personas peleoneras siempre van a empezar una pelea, así como las brasas de carbón. Y en el verso 22, en la traducción dice, de que en la nueva traducción viviente dice que en el verso 22 que los rumores son tan deliciosos bocaditos y que penetran en lo profundo del corazón. A veces lo que es el chisme, a veces lo vemos como que se mira, que da una apariencia así como muy atractiva, pero la verdad es que es malo. Y si estoy citando de que esos que son... están tomándolo esas personas que le estaba citando, está haciéndolo como, y lo está comparando como con esos bocadillos que se miran tan atractivos. Cuando vamos a Israel y tienen ese tipo así como bufete que puedes comer lo que sea, y tienen esos lugares de que tienen como una mesa y todo lo que tienen es solamente esos como pequeños bocadillos que son como pastelitos y a veces que me quedo, ay, a veces que me lleno de esos y que llenan así tu pancita y vas y dices, ah, quiero más, quiero más, quiero más. Y eventualmente cuando comes mucho lo que pasa es que llegas al camión, entonces llegas y todo así como, y le digo a Sonia, ay, como que me quedo, ay, como que me siento así. Pero eso es lo que el chisme hace también. Y lo está comparando aquí, porque lo que es el chisme a veces se mira muy atractivo y es adictivo. Y cuando menos te piensas, ya hay personas que quieren escuchar más y quieren escuchar más y ya hasta el punto que cuando tú quieres el que empieza a veces el chisme y estás comiendo. Entonces, ¿has visto algunos individuos así? Y dicen, oye hermano, ¿te puedo decir algo? ¿Qué pasó? Oh, es que este hermano me pidió que orara por él. Y ni siquiera te preguntan por qué, pero cuando menos te das cuenta, oh, es porque esto, y es que su esposa hizo esta, o que sus niños hicieron esto. Entonces empiezan a hacer lo que es un chisme. Y cuando si eres tú ese tipo de persona que les gusta el chisme, entonces te vas a volver adictivo. Entonces eventualmente va a ser algo
que nada de bueno viene de eso, lo que es el chisme, nada bueno viene de eso del chisme. Entonces Dios quiere que hablemos la verdad de lo que es del uno y del otro. Entonces cuando alguien viene o quiere confrontar, entonces tenemos que confrontarle porque el chisme es a veces atractivo y tiene como sabor y es adictivo, pero también es malo. Es por eso que tenemos que evitar ese tipo de personas, tenemos que alejarnos de esas personas. Entonces me gusta, como yo estaba mencionando, lo que este hombre dice que es como esos que les gusta o devorar a aquellos que les gusta escuchar. Porque es bueno para sus cuerpos, les gusta a ellos cómo se sienten sus cuerpos. Pero a veces nos ponemos nosotros en una mala posición, entonces tenemos que orar para que no nos metamos en ese tipo de cosas, porque eventualmente es como la comida que no es saludable, porque si te mantienes comiendo o como lo que es los Big Macs y las Quarter Pounder de eso de McDonald's todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces eventualmente te vas a volver ese tipo de persona que no es saludable y nos va a causar a veces hasta un ataque cardíaco. Entonces, así como la comida mala es mala para nosotros, igual el chisme también es malo para nosotros. Y entonces va más en el verso 23 diciendo, ahora sí está diciendo lo que es un corazón como chueco. Dice, las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como una barniz atractivo cubre una olla de barro. Y ese es el verso que está diciendo que es como se mira lo que es un mensaje que es que no es bueno. Entonces es como, y está comparándolo aquí como lo que es como un jarro de barro o una olla de barro que solamente le estás poniendo como lo que es alguna pieza de plata. Entonces es como ese mensaje que es engañoso. Y así es como un corazón. Entonces en el verso 24 del mismo libro y 26 nos está diciendo sobre este hecho y quiero que piensen por un momento expandirlo como del verso 24 al verso 28. Entonces es difícil detectarlo porque de algunas han estado practicando ese tipo de maldad por tanto tiempo que se vuelven expertos. Entonces, como la forma de cómo ellos se comunican, la forma de cómo ellos eligen. Pero solamente Dios, a través de su Espíritu, puede darnos ese discernimiento para exponer ese tipo de personas. Entonces vamos a hablar más de eso en algunos momentos, en algunos minutos. Entonces de los versos 24 al 26, entonces continúa a lo que es exponiendo lo que es a las personas que les gusta ese tipo de maldad. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Y es lo que dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Y en otra traducción dice que las personas pueden encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Entonces fíjense ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades, aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Entonces, estos proverbios están hablando sobre las personas que tienen tanto odio en sus corazones y que se oyen tan placenteros, pero de verdad son engañadores. Y solamente nos está advirtiendo de que no creamos ese tipo de palabras de lo que están diciendo, porque van a ser expuestos. ¿Por qué? Porque la realidad es de que no podemos cubrir lo que es el pecado. El pecado siempre sale a flote. Y recuerdo de que este hombre estaba usando esta ilustración y estaba diciendo que eso es que como no tenemos mantener lo que es un globo en el agua y estarlo puchando, entonces porque de la misma forma es el pecado porque va a salir a flote. Entonces cuando yo vivía más o menos en lo que es el desagüe, yo estaba en una comunidad y no podía tomar cosas y a veces como que no me importaba y tomaba las cosas y tomaba pelotas y no sé por qué, pero
pero siempre iba yo y lo ponía así como cuando vas en una alberca y de pronto pones lo que es una pelota en el agua en la alberca. Y entonces recuerdo como a veces como de pronto lo poníamos en nuestras piernas y empezábamos a botar, nos salíamos así a botar. Y yo en una vez en un retiro empezamos a hacer eso. Nos íbamos a estar sentados y íbamos a tratar de lo que es a rebotar en eso y de pronto íbamos a mantenerlos y voltearnos porque no podemos mantener en el agua así las cosas. De la misma forma es el pecado porque muchos tienen su corazón y no podemos esconderlo por mucho tiempo porque lo que son los verdaderos colores entonces se van a enseñar y no solamente para la persona que ha sido expuesta, porque ese tipo de personas no son personas de las que verdaderamente después no puedes ni siquiera estar con ellos. Son personas con las cuales no te quieres asociar y de la razón es porque si sabemos que hay malas noticias y sabemos de que hay maldad y tienen su corazón, hay maldad en sus corazones y tal vez porque Dios los está exponiendo, entonces Dios no los está exponiendo porque te odia o te quiere condenar. Dios te está exponiendo porque te ama. Él te está corrigiendo porque Él quiere que nos volvamos de eso y Él quiere que nosotros tengamos amigos. Entonces Él quiere que tengamos un corazón puro, un corazón correcto. Porque cuando tenemos ese corazón de Dios, entonces es bendición a las personas y las personas van a querer que estés con ellos. Entonces, de la forma que nos podemos alejar de eso es por arrepentimiento. Por el arrepentimiento es ese tipo de formas de hacerlo y lo tenemos que hacer de las formas en que Dios quiere. Entonces Dios nos está dando una oportunidad de arrepentirnos, pero si no lo hacemos, entonces que tenemos ese tipo de amor por estas cosas, entonces en algún momento nos va a exponer para corregirnos y para restaurarnos. Entonces si tú eres ese tipo de personas y que estás respondiendo, tenemos que responder en arrepentimiento porque eventualmente el Señor te puede exponer porque lo que estamos haciendo y a veces nos vamos a enojar con Dios y vamos a perdernos de lo que es lo mejor de Dios. Entonces está describiendo los corazones malditos y lo que son las palabras engañosas de, que son así como de personas que hablan muy suave y que están usando unas palabras que son tan placenteros, pero verdaderamente son personas malas o tienen corazones que son malos. Entonces dice aquí que no les creamos. Entonces, como mencionado anteriormente, el Espíritu Santo nos va a enseñar de ese tipo de personas. El Espíritu Santo, si eres alguien que es el Espíritu Santo te corrigiendo, entonces si estás en la palabra de Dios, entonces no nos sorprendamos cuando empezamos a engañarnos y que el Espíritu Santo venga de pronto y nos empiece así como una luz y empieza a hacernos pim, 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 nos está advirtiendo. Y vamos a decir, oh, es cierto. Entonces no creamos ese tipo de palabras a las personas que están diciendo, porque solamente lo que están tratando de hacer es dañarnos. Y porque esas palabras a veces quieren cumplir solamente lo que es su maldad o sus agendas, que son, entonces no los creamos. Entonces, si Dios está poniendo en nuestro corazón que los expongamos, entonces expongámoslos. Pero si nos pide que lo oremos, entonces hay que orar por ellos. Porque a veces si los exponemos y no es de la forma correcta, entonces se nos puede rezar hacia atrás. Entonces mejor tenemos que orar. Entonces volvemos en lo que es en los versículos 27, que está diciendo que el que cava foso caerá en él y al que revuelve la piedra sobre él volverá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cualquier cosa como de un hombre, entonces es lo que nos vamos a caer en donde mismo. Entonces nos vamos a encontrar como en una trampa y nos está metiendo como una persona que está moviendo una piedra bien grandota y de pronto entonces viene la piedra esa y de pronto viene rodando hacia nosotros mismos. Esto lo está usando como una ilustración y está diciendo, entonces porque ese tipo de trampas se puede volver nuestra trampa. Entonces en otra versión dice que si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Y si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. Entonces recordemos que a un hombre que era llamado como
Hamán, que estaba creyendo, eso está leyendo más o menos en el libro de cuando, en el libro de Esther, en el verso, el capítulo 7:10, que dice que como Hamán estaba tratando de dañar a una como trampa para Mardokai, pero al último cayó en el mismo. Entonces, entonces dijo que lo mantuvieran a él ahí en ese lugar. Él agarró como poniendo una trampa. O Daniel también en el versículo 6 del 24 al 26, que dice cómo estos gobernantes estaban tan celosos de Daniel y su relación que tenía con el rey, de que fueron a ese tipo de plan en contra de Daniel. Entonces que Daniel era un hombre de oración, entonces volvió al rey diciendo que cualquiera que se hinque ante el rey. Entonces Daniel lo, met- lo metieron en ese foso y lo mandó y dijo que orara. Entonces el rey, sin saber, de pronto le puso como una trampa a Daniel, pero entonces de pronto oró por él en la mañana. Entonces volvió a donde Daniel estaba ahí. Entonces lo llevó al rey y lo vio que estaba orando. Entonces estaba rompiendo la ley. Entonces el rey dice, entonces Daniel, entonces ahí dijo, oh, perdón, pero esa es la forma de que nosotros nos manejamos. Entonces lo llevaron a lo que era ese foso de los leones y todo, que porque era su amigo. Entonces todavía estuvo ahí. Entonces yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, de que estaba hablando ahí al Señor y estaba orando, y de que de pronto Daniel ahí fue encontrado, que no lo habían comido los leones. Entonces ahí como que él estaba como ahí como jugando hasta como con los leones y puedo verme y darme como una foto más o menos algo así, de que Daniel estaba parado ahí, que los leones estaban detrás de él y que había como una luz en él. Entonces se pueden imaginar sobre eso, de que nada le pasó a él, porque Dios lo estaba protegiendo. Dios protege a su gente. Entonces, aun que la persona maldita pueden hacer planes en contra de nosotros, entonces el Señor es el que no va a permitir que eso nos dañe. Entonces, de que Dios nos va a mantener a salvo, o Él nos va a proteger de los planes que sean en contra de nosotros. Y si es nuestra voluntad hacer la voluntad de Dios, entonces no tenemos nada en contra de nosotros, tenemos todo porque tenemos a Dios con nosotros. Y dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí estaba al siguiente día viéndolo y que no tenía ni siquiera ningún rasguño, y él el que estaba ahí. Entonces, Daniel, ¿estás todavía ahí? Oh, sí, estoy aquí. Entonces él viene y está todo emocionado y agarró a esas personas que estaban haciendo y los llevó a los leones. Entonces, y aventó a las otras personas ahí a los leones. Entonces los leones se devoraron a ellos. Entonces lo pueden leer ustedes mismos en lo que es en el Daniel capítulo 6 del 24 al 26. Entonces, a veces como nosotros formamos una trampa y entonces se vuelve una trampa para nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado. Y ese punto que quiero yo decir es que no estemos lidiando en contra de las personas de que son de Dios. Me encanta estar del lado de Dios porque Él siempre tiene mi espalda. Y en el verso 28 dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Y entonces está diciendo que el león, a las personas que mienten y que son solamente palabras lisonjeras, y eso es importante. Y principalmente si eres ministro, tenemos que tener cuidado con las personas que solamente están adulando, porque eso nos puede destruir. Entonces yo he escuchado a personas que quieren adularme, y Sonia sabe, oh, mira, pastor, o esto, aquello. Y he estado en lugares en donde dicen, no, pastor esto, pastor aquello, y pastor esto acá, pastor esto allá. Entonces, por favor, mantén tus oídos así en mis oídos, porque no quiero escuchar yo esto. Porque hay algunos ministros que han sido arruinados por ese tipo de palabras que son aduladoras. Y si me están escuchando, que las únicas adulaciones que podemos escuchar son las que vienen de Dios. Y eso es que
que solamente no tenemos que hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que le agrada, y un día vamos a estar siendo adulados por esas palabras que van a venir de Él. Pero yo he notado que cuando las personas adulan, es porque están tratando de solamente agarrar algo de ti. Entonces tenemos que usar la sabiduría, y que nos va a llevar al Señor. Entonces vamos a parar aquí y entonces vamos a continuar la próxima semana. Señor, te damos las gracias por la sabiduría que nos estás dando. Ayúdanos a aplicarlas en nuestras vidas. Por favor, Señor. Y pedimos para que continúes llenando nuestras mentes con tu palabra y con tu verdad y usar la sabiduría. Pero aún, como decíamos más tempranamente, de que sabiendo lo que es la sabiduría es buena, pero cuando sabemos que lo que hacemos es lo que tú me estás, es que tonto es ignorar tu palabra, sabiendo que eso es vida, que es luz, y ignorarlas nos va a llevar a lo que son las cadenas o al dolor. Entonces ayúdame, Señor, para ser sabio, para tomar lo que me estás dando, Señor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a todas esas personas que nos están escuchando en estos momentos. Recibir tu sabiduría, no como una sugestión o como pues son palabras que traen bendición, que traen luz. Con todas sus cabezas agachadas, con nuestros ojos cerrados, no quiero terminar este estudio dando la oportunidad de ponerte correcto con Dios. Y tal vez estás aquí en este lugar mirando en línea y uno de estos proverbios te quiere hacer convicto. Entonces quiero que ustedes sepan que la convicción es parte del proceso que nos lleva al arrepentimiento. Si lo usamos en lo que es correctamente. Entonces, si estás sentado aquí y has sido convicto, entonces no estés peleando la convicción y rómpelo y permitiendo que esa convicción empiece a florecer en nuestro corazón y que nos va a traer arrepentimiento y por lo tanto va a traer restauración en nuestra relación con Jesucristo. Porque si estás en pecado, eso nos va a mantener de lo que es el Señor que nos quiere dar. Entonces, sabiendo de que el Señor, solamente tenemos que ser honestos y tener esa distancia con Él y dejar que esa convicción nos lleve al lugar. Y dejar que el Señor nos restaure. Y si ese eres tú y quieres decir, Señor, perdóname por estar en contra de lo que es de tu palabra, por pensar que yo era muy sabio, más sabio que tú. Entonces perdona mi tontería entonces me quiero volver de mis pecados y me arrepiento. Ayúdame, Señor, a aplicar tu sabiduría y ser bendecido por ser un sirviente y que es ser obediente. Tal vez no conoces a Jesús como Señor y tu Salvador, entonces quiero darte esta oportunidad de que nunca has aceptado a nuestro Señor como tu Señor y Salvador, para el que murió en la cruz y que para perdonar tus pecados, mis pecados, para que tú puedas también ser perdonado de todos los pecados. Ante la demanda de lo que es el pecado y tener complejado por Dios y recibir lo que es el perdón de aquel cual le puede perdonar y que ese es Jesucristo. Si lo estamos aceptando, entonces también estamos aceptando lo que Él hizo por nosotros. Y dice en la Biblia que cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra mente, con nuestra boca que Él es el Señor y el Salvador y que Él es el que resucitó al tercer día y decir que Él es nuestro Señor, entonces ¿de qué vamos a ser salvos? Entonces vamos a ser salvos de lo que es el pecado y al final lo que es el infierno. Y las personas que mueren sin Cristo es a donde van, pero el Señor nos ama y nos quiere dar vida eterna. Entonces podemos decir eso y solamente Señor creyendo y vamos a ser salvos y confesar y decir, Señor, yo te confieso como mi Señor y Salvador y creo en la palabra, en tu palabra. Ven a mi vida y gracias por salvarme. Gracias, Señor, por esas personas que pidieron por restauración o salvación. Bendícelos a ambos y pedimos a todos que que vayan ante nosotros y decimos, Señor, ven ante nosotros, alabamos, te bendecimos y toda la gente del Señor dice amén. Y espero que la próxima semana también se unan con nosotros aquí en línea. Entonces vamos a cantar una última canción. Aquí en este momento pues no vamos a poder escucharla porque ya vamos a terminar. Y aquí no tengo la música.
pero vamos alabando al Señor cada día con nuestras formas correctas de hacerlas cada día, tratando de mejorar y siendo unas personas mejores, leyendo su palabra y dejar que los restaure, que el Señor nos cambie. Y gracias a todos por acompañarme aquí en esto que trato de hacer lo mejor posible. Y espero que todas esas palabras que el pastor David nos estaba diciendo de aplicar lo que es la sabiduría en nuestras vidas, porque eso nos trae las bendiciones del Señor. Y si no lo hacemos, muchas veces nos volvemos un relajo. Y eso es muy verdadero. Entonces tenemos que empezar a escuchar lo que nos quiere decir el Señor en su palabra, leyendo su palabra, teniendo los hábitos de leer. Yo les voy a compartir algo que el pastor estaba diciendo anteriormente. Yo me volví una persona así tan floja que no quería ni siquiera leer mi Biblia. ¿Y por qué estaba yo teniendo tantos problemas en mi vida? ¿Por qué estaba yo siendo una persona que no podía cambiar? Y siempre le pedía al Señor, cámbiame, pero no estaba leyendo su palabra. Es verdad que la palabra de Dios es importante en nuestras vidas porque nos empieza a limpiar de todas esas cosas. Como dice la palabra aquí, los cochambres y todo eso que tenemos en nuestras vidas, el Señor nos las empieza a cambiar y nos les empieza a darnos una nueva vida. Les quiero agradecer por estos momentos que están tomando de escucharme a mí y de lo que es mi testimonio. Muchas personas me conocen y saben que yo tuve algo o hice cosas terribles en mi vida, que pensé que nunca iba a cambiar de esos hábitos. El Señor prácticamente me ha ido cambiando poco a poco. Es un proceso en el que nosotros vamos a ir caminando con el Señor y Él nos va a ir cambiando. Como Él decía en su palabra, el pastor David, no vamos a cambiar de repente, de un momento. Pero si aplicamos lo que Él nos está diciendo poco a poco, el Señor nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando. Y eso es lo que es mi testimonio. Muchas personas me conocen, como lo decía anteriormente, y saben las cosas malas que yo hice. Pero ahora pidiéndoles perdón a ellos y también pidiéndole perdón al Señor. Y el Señor ahora me ha transformado. Y quiero ser una mejor persona. Y he visto las bendiciones que ha ido trayendo poco a poquito. Simple y sencillamente, no quiero sonar como adulando al pastor David ahorita, pero es tan hermoso cuando a veces que él, como el domingo pasado, invitarme a su casa y comer con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es algo que también estamos haciendo y el Señor nos está acompañando de personas que son correctas para nuestras vidas, que nos van a ayudar. Y yo le agradezco mucho a él. Como la otra vez yo decía en un mensaje que estaba tratando de dar anteriormente y diciendo de que le daba las gracias a las personas de Calvary Chapel, o Capilla Calvario del sur de la Bahía Sur, que nosotros le llamamos Calvary Chapel South Bay. De la misma forma le doy las gracias ahora a todas las personas que han estado en mi vida aquí en Calvary Chapel del sur de Los Ángeles, porque todos han sido parte importante en mi vida. Entonces quiero agradecerles, pero quiero también decirles a ustedes que si tienen alguna iglesia cerca, empezando a leer su palabra, leer es muy importante, leer la Biblia, y después busquen una iglesia en la que sea correcta, en la que ustedes pueden encontrar ese compañerismo. Yo sé que en estos momentos, con esto del coronavirus, no podemos buscar la iglesia, pero si me están escuchando ahorita en línea y son mis amigos, después cuando ya termine esto del coronavirus, vamos a buscar una iglesia en la que nosotros nos podamos tener ese compañerismo e instruirnos en lo que es la palabra del Señor y veamos cómo el Señor nos transforma en nuestras vidas. Gracias por escucharme, lo repito otra vez nuevamente, gracias a todas las personas, a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a todos les doy las gracias por todo lo que hicieron en mi vida, por ser parte de esa familia, la familia Gómez Llanos, y a todas las familias, mis amigos y todos los que he tenido que a lo mejor he lastimado en algún tiempo. Pues les pido perdón en ese momento, y porque algunos no he tenido la oportunidad de pedirles ese perdón, pero ahora quiero pedirles ese perdón y quiero que pues también traten de tomar lo mismo que yo estoy haciendo y veamos cómo el Señor puede cambiar las cosas en nuestras vidas y cambiar este mundo. Gracias a todos y que tengan una buena noche, y los esperamos aquí otra vez el domingo. Espero que nos escuchen y estén aquí con nosotros. Gracias.